Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues hoy somos varios en el estudio y eso siempre es alegría, ¿vale? Eso es siempre alegría porque hay mucho conocimiento y hay mucha sabiduría en esta mesa. Pero antes que nada, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Bueno, pues como estamos aquí ya los dos, el dúo histórico de Radio Puerto, lo primero que hace José Manuel siempre es decirnos el sumario del programa. Bueno, pues en primer lugar conversaremos con José María Caravaca sobre su libro La Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz y los piratas de 1830. Luego, como siempre, continuaremos con las efemérides del día, típico en nuestro programa. Esa pregunta tan cotidiana de los historiadores y de los curiosos sobre la historia y los curiosos en general. ¿Qué ocurrió un día como hoy hace tantos años? Además, esta vez te ha ido un poquito también lejos. No me he ido, se ha ido la fecha. Pero bueno, y acabaremos con una interesante curiosidad histórica que hablaremos sobre Napoleón and Company. Me da la impresión de que hoy no vamos a llegar a la curiosidad. No creo, me da la impresión, porque el tema es muy interesante. No llegamos los días normales, imagínate hoy. Bueno, pues comenzamos con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos el honor, el placer de contar con un invitado muy especial, que está aquí a mi izquierda, José María Caravaca, que nos hablará sobre su reciente libro La muy honorable Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz y los piratas de 1830, y que además no viene solo, viene acompañado de su hijo Javier Caravaca, que es profesor de historia y ha sido compañero mío, lo he sufrido como compañero. No, es un gran compañero y profesor de historia en secundaria. Bueno, Pepe, Javier, ante todo, muchas gracias por venir y acudir hasta aquí, hasta el puerto, a nuestro programa. Y como siempre, como somos personas educadas, aunque no lo parezcamos, lo primero que hacemos siempre es presentar al invitado. Y el invitado de honor, aquí Pepe. Y de eso se encarga José Manuel. Bueno, pues nacido en San Fernando, Cádiz, el 19 de octubre de 1951. Con apenas 3 años, su familia se traslada a Cádiz, haciendo su formación en el Colegio Marianista de San Felipe Neri, de esa ciudad. Perdona que se me ha ido... los medios técnicos que algunas veces no ayudan demasiado. Pero literal, ¿eh? Bueno, ¿sigo yo? Sigue tú. A ver, pues sigo yo. Y también por traslado familiar también hizo el preuniversitario en Sevilla, en el Colegio Jesuita Portacuele. En 1970 ingresó en la Escuela Naval Militar. Siguió su carrera naval y finalmente ascendería a capitán de navío el 31 de enero de 2002. Pasó a situación de retirado el año 2016 tras 46 años, que se dice pronto, y 2 meses y 3 días, hasta el último día, de servicio en la Armada. O sea, aquí tenemos a un marino, porque, Pepe, los marinos lo son hasta el último día. Bueno, primero, buenos días, muchísimas gracias por dejarme venir aquí hoy. Y bueno, yo creo que sí, que esto marca. Imprime carácter. Indeleble para siempre, y es cierto, ¿eh? Se pasa uno a la fase retirado, pero sigue siendo marino. Sí, es difícil quitarse el uniforme y quitarse todo lo que uno ha ido durante tantos años acumulando. Es más, si ahora vamos a repasar tu trabajo como historiador, tus trabajos, y todo se les nota la formación de marino, porque los temas siempre tienen alguna vinculación con el mar. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, aparte es licenciado en Derecho por la Universidad a Distancia y ha sido miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. Es académico correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares desde su creación en 2018. Y sus publicaciones, vamos a resumirla porque si no es que no hablamos, no es que no nos llega el programa. Vamos a resumir, ¿vale? Para no alargamos, digamos que en 2018 vio la luz la titulada Apunte para la Historia, la catástrofe de Cádiz de 1901, donde se habla de la vida y muerte del teniente de navío José Padillo y Nadal. Y en este año 2023 ha publicado la titulada Apunte biográfico de don Manuel Padillo Martínez de Murguía, conde de Vega Florida. Pero lo de José María, Pepe, aquí,
si nos permite, que nos ha permitido llamarle así, son los artículos que así ha venido publicando la Revista General de Marina, el denominador común, vamos viéndolo, ¿no? Diario de Cádiz, La Voz de Cádiz, entre otros periódicos, casi 50 de ellos, desde que empezó en 1994 a asomarse a la cultura. Y hoy nos viene a hablarnos de donde es el hermano, que es hermano de la Santa Caridad desde el 2011, habiendo sido teniente hermano mayor desde el 2015-2019. Aquí tenemos a José Manuel, que también es hermano de muchas cosas. Menos mío, es hermano de muchas cosas. Ha dedicado tiempo a investigar algunos hechos históricos de la hermandad y a hacer sobre ello varias publicaciones. Dolores en la Caridad, acerca de un cuadro, Caridad en la mar, acerca del naufragio del Quetzal, o Caridad en la noche, sobre la noche y la explosión de Cádiz en agosto de 1947. Y hoy viene a Es Tiempo de Historia a presentar la muy honorable Hermandad de la Caridad de Cádiz y los Piratas de 1830. Pepe, denominador común, el mar como marino, y también la hermandad de la Caridad, y que se juntan en este libro, ¿no? Bueno, totalmente. Por un hecho curioso, digamos de rebote, que nos apareció un escrito que había hecho un médico, que era hermano de la Caridad, que hablaba de... Él le llamaba Vino por el mar, de un personaje que él crea, una cosa de ficción, delicioso, desde luego, una especie de cuento, historia, que decía que en el hospital de la Hermandad de la Caridad de Cádiz había aparecido un chico joven que conoce a unos piratas. Y entonces, con ese tema, decidimos en la Hermandad hacer una pequeña investigación, primero de nuestro propio, digamos, bagaje histórico, que la Hermandad de Caridad de Cádiz, y yo os invito algún día a que la conozcáis bien. Los documentos históricos son excelentes. Es una hermandad que se crea prácticamente en la época de la recristianización de Cádiz, y los documentos pues llegan desde 1512, tenemos documentos en Cádiz. Bueno, pues en nuestros propios libros de actas de la propia hermandad, cuando ya se crea, pues era una función que tenía la Hermandad de la Caridad, era acompañar a los reos de muerte. O sea, lo hizo durante siglos, hasta 1909 fue el último reo ajusticiado en Cádiz, que la Hermandad de la Caridad lo acompañaba desde que entraba lo que se llamaba la víspera, el momento antes de la muerte, lo acompañaba al cadalso, enterraba el cadáver, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestro libro aparece perfectamente en 1830 como la hermandad es reclamada por las autoridades de la Armada en ese momento para decirle que van a proceder a justiciar ni más ni menos que a 10 piratas que habían aparecido en Cádiz en su momento, y finalizado todo el proceso judicial se iba a proceder al ajusticiamiento por la horca, por ahorcamiento de ellos, y la hermandad tiene en sus actas cómo se reúne, cómo se prepara, cómo va pagando todo eso. Eso nos llevó a decir, hombre, pues esto es un hecho que verdaderamente tuvo mucha cosa, ¿no? Claro. Y fuimos tirando del hilo, y bueno, fuimos tirando del hilo y nos lleva a los duros antiguos. No, fíjate. O sea, que un hecho, digamos, tremendo en 1830, vemos cómo después en la historia nos va llevando y eso es en realidad lo que el libro es. Un libro documental, es un libro donde hemos ido metiendo toda esa serie de documentos que nos llevan hasta el día de hoy. Eso, bueno, es que aquí vamos haciendo cosas muy importantes para la ciudad de Cádiz. Vamos a bote pronto me viene el mar, porque Cádiz sin el mar no se entiende. Entonces tenemos aquí, además, lo peor que se puede hacer en el mar, que es un pirata. Un pirata es el delincuente del mar, el que no cumple las leyes del mar, que como Pepe como marino, pues sabrá que son muy estrictas y algunas no están escritas, pero se cumplen. Entonces el pirata es, digamos que la hez del mar, pero también la caridad y las hermandades, que representadas por la Hermandad de la Caridad, y luego nos lleva hasta el carnaval. Nos lleva que estamos retratando Cádiz en un triángulo perfecto, que nos dice, pásame el libro, Pepe, que lo vamos a enseñar a cámara. Aquí está, ¿vale? Este es el libro, ¿eh? Y aquí este es el vino por el mar al que se ha referido Pepe, ¿vale? Es un libro que no es un libro grueso, es un libro que además de fácil lectura, y con una gran documentación. Porque tú le ibas a preguntar por cómo se ha documentado, ¿no, Samuel? Bueno, yo antes de cómo se ha documentado, me gustaría saber
que, bueno, debido, digamos, sabemos que has dicho tu currículum, parte de tu historia, ¿no? Que has trabajado, comenzaste en los colegios marianistas de San Felipe Neri y también continuaste en el colegio jesuita de Portacoeli en Sevilla. ¿Cómo fue tu experiencia en estos colegios y qué impacto tuvieron en la decisión de ingresar en la Escuela Naval Militar? Bueno, los colegios no influyeron verdaderamente, era un tema familiar, mi familia, no mis abuelos, pero sí en la línea de mi bisabuelo había un salto generacional, habían sido de la Armada, habían sido de Infantería de Marina, tenía tíos, abuelos que habían sido de capitanes de fragata, bueno, algunos murieron desgraciadamente en la contienda civil, pero que habían sido marinos, con lo cual ese era el bagaje que digamos que traíamos para pasar ahí, ¿no? En Cádiz, el mar, Cádiz, el mar, como habéis estado contando, estaba muy unido. Y esa fase sevillana era por traslado de padre que es funcionario del Estado y que se manda a Sevilla y que me toca hacer el preu en Sevilla. Pero yo rápidamente, digamos, terminado ese preu en Sevilla, me volví a San Fernando, a Cádiz, para prepararme para ingresar en la Armada. O sea que los colegios estos sí me dieron una formación humana magnífica, eso lo reconozco, pero el tema marinero lo recibimos de los que vivimos en esta bahía. Eso, pues, bueno, y hablando de tus publicaciones, ya hasta centrarnos después ya más en la que nos trae aquí. En 2018 publicaste Apuntes para la historia, la catástrofe de Cádiz de 1901. Yo la verdad es que yo iba leyendo el título y cuando hablaba de la catástrofe de Cádiz no relacionaba con 1901, sino con 1947. Entonces cuando digo, que ha habido más de una, pues a mí me sorprendió porque este dato no lo conocía. ¿Qué nos puede decir de esta catástrofe menos conocida que se produce en Cádiz? Bueno, también se vuelve a juntar las dos cosas. O sea, en un momento en que estábamos reorganizando los archivos de la propia hermandad, pues me aparecen que en el año 1901 pues muere un teniente de navío de la Armada en el propio hospital. Un inciso, o sea, cuando hablo de la Hermandad de la Santa Caridad tenéis que ver el Hospital de San Juan de Dios de Cádiz. Sí, que era la Hermandad de la Santa Caridad era la dueña del Hospital de San Juan de Dios de Cádiz durante siglos. Y entonces era un incidente que había muerto y después había muerto por la explosión de un torpedo en la base naval de Puntales. Y entonces en 1901 había que situarnos en la historia, y aquí historiadores, había sido muy reciente el desastre del 98, la ciudad de Cádiz estaba un poco deprimida, todo el Estado español, y de pronto se hace una especie de exhibición de torpedos en Puntales con público. Bueno, pues un torpedo explosiona. No explota en el momento de la exhibición, sino que el teniente de navío Padillo, que estaba encargado del tema, procede a ver qué había pasado, por qué no había explotado, y como digamos le explota en las manos a este teniente de navío y a cuatro personas más. Y estos accidentados lo llevan al hospital, en fin, son unos momentos muy trágicos y que la prensa es la que da ese titular de catástrofe en Cádiz. Y por eso lo titulamos La catástrofe de Cádiz de 1901, que no tiene nada, digamos, que ver, hombre, fueron 4 víctimas, no es comparable, digamos, desgraciadamente en ese número de víctimas con lo que ocurre en el 47, pero sí le dimos el título que le había dado la prensa nacional a nivel nacional. Y que se vincula al 98, que fue la catástrofe del 98. Claro, va todo unido, de que había habido la pérdida de colonial y que la Armada pues quería hacer un acto de exhibición y tal. Y bueno, vuelven a concurrir pues el tema del hospital, el tema de la Armada, el tema de todo. Estupendo. Pues ya sabemos que en Cádiz hubo, por desgracia, más de una catástrofe. Claro, y bueno, y sobre todo estamos hablando de la Hermandad de la Caridad, que les ha hecho referencia bastante por el tema de que nos compete. Bueno, tu relación con la con la Hermandad de la Santa Caridad es notable, ¿no? Siendo hermano mayor, hermano desde 2011 y teniente hermano mayor entre 2015. Bueno, desgraciadamente, o gracias a Dios, Dios ha querido que sea el hermano mayor desde marzo de este año. Pues entonces un dato que es curioso, que nos faltaba. Que Pepe cuando me manda la biografía a Javier, ese dato no lo incluye. No lo he incluido porque creo que es un acto de servicio que me ha tocado y no es
Volvemos otra vez a lo de imprime carácter. Acto de servicio, eso lo dice alguien de la Armada. Acto de servicio. Bueno, ¿y qué significa para ti esta hermandad y cómo ha influido en tu investigación histórica? Es una hermandad muy peculiar. Digamos que no una hermandad que sale a la calle. O sea, la Hermandad de la Santa Caridad nunca ha hecho culto externo, sino que ya es su fundación, que yo te contaba en la época de Alfonso X el Sabio, porque los papeles se queman en Cádiz con el asalto anglo-holandés de 1596, pero ya tenemos datos, incluso documentos de 1512 que ya habla de que la hermandad tenía un hospital ya, el Hospital de la Misericordia, de manera que el tema de la hermandad era crear un hospital donde se atendiera a los enfermos, y después se asocia con otra hermandad que se llamaba de San Miguel, de manera que crean el tema del enterramiento, el enterramiento de caridad, y así lo fue haciendo durante siglos. Es cierto, por no incidir mucho en esto, que en 1614 se le cede ese hospital a la Orden de San Juan de Dios, que empezaba. Entonces San Juan de Dios aún no era santo, pero se le cede el hospital. Y allí estuvieron los hermanos de San Juan de Dios hasta la primera desamortización de 1812, creo que fue, ¿no? O 18, la de Mendizábal. De manera que los expulsan, como sabéis, de los hospitales, digamos, las órdenes religiosas, y la hermandad vuelve a hacerse cargo del hospital, y lo ha tenido hasta hace unos 14, 15 años, que entró en una crisis económica y que el hospital se cedió, digamos, al obispado, y el obispado ahora ha puesto ahí no ya un hospital, sino un centro geriátrico. Centro geriátrico. Que la hermandad no se ha desvinculado, sino que sigue por estatuto atendiendo en la medida de lo posible a los residentes en el geriátrico, y seguimos con nuestros cultos, con nuestra hermandad, y sobre todo con ayuda a la gente de caridad que lo necesitan. Y seguimos, tenemos la iglesia de San Juan de Dios, es propia de la propia hermandad, y ahí estamos pegados al ayuntamiento, que hemos estado vinculados durante siglos, y seguimos con ello. Y eso es toda nuestra historia. Claro, una hermandad dedicada a las labores asistenciales. Exacto. Pero asistenciales de personas con necesidades, pero y estaba hablando de incluso de los reos de muerte. Exactamente. Es el acompañamiento. Es curioso que es una hermandad que trabaja con quien nadie quisiera trabajar. Pero que ahora el reo de muerte se ve lejísimo. Sí, no, pero... Vamos. Se ve lejísimo y se ve una cosa anacrónica, pero que durante siglos en los libros nuestros hablan de mucho más frecuente de lo que nos creemos. Os decía antes que hasta 1909, que fue Francisco Siverio Sepúlveda, el último ajusticiado en la audiencia, por la audiencia de Cádiz, digamos, en la cárcel provincial, que entonces estaba muy próxima a la propia hermandad, estaba subiendo la calle de San Juan de Dios. La cárcel, allí fue, exactamente, ahí fue la hermandad a asistirlo. La hermandad de la Santa Caridad de Cádiz es parecida, y ha quedado una referencia siempre a la Caridad de Sevilla, un mismo estilo. La Caridad de Sevilla también asistía a la asistencia a los reos de muerte hasta 1951, lo hizo Sevilla. Y nosotros en Cádiz lo hemos hecho hasta 1909. Hombre, ya una cosa que ha desaparecido, que se ha quedado anacrónica, que se ha quedado fuera de lugar, pero que da un espíritu de lo que ha sido la hermandad, o si queremos seguir siendo. Es curioso porque como persona vinculada a las cofradías, que llevo toda la vida ahí, qué casualidad. Esto no la respuesta está en la historia, pero esto se va un poco de lo que es la entrevista o el coloquio que estamos teniendo. ¿Por qué la Hermandad de la Caridad no hace culto externo? Nunca lo hizo. ¿Por qué? No, porque no procesionó, no estaba dedicado a, digamos, de puertas para adentro, a lo que era el hospital, atender a la gente. Era un poco quizá lo de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. Sí, un poco esa caridad. La caridad cristiana, ¿no? La caridad cristiana, pero que fue utilizada incluso por el propio ayuntamiento para llegar su ayuda, distribuirla en los barrios, sobre todo Santa María y el Pueblo, próximo a donde estamos nosotros. Nunca lo ha hecho. No ha procesionado nunca. Es curioso. Claro, es que estamos hablando de un proto... Vamos a ver si se me entiende lo que voy a decir. Proto servicio social. Esto lo que luego serán ya los servicios sociales ya propios de las instituciones públicas. En esa época evidentemente ni se pensaba. Entonces, ¿quién cubría esa necesidad? Pues las cubría la hermandad. Efectivamente, nosotros ahora mismo, pues los entierros de caridad que yo os decía, estamos pendientes cuando aparece algo en el mar o lo que sea. Hoy en día
los servicios sociales del Estado. Es que el Estado de ahora no es el Estado de 1700 ni de 1909. Claro, la cosa ha ido cambiando tanto que hoy en día no se concibe muchos servicios sociales, que fue asistiendo por la mayoría de las hermandades, y nos vamos a desviar, tenían servicios sociales, tenían sus propios médicos y sus propios boticarios que atendían a los propios hermanos, que era una razón de existir la de la hermandad. Bueno, nos vamos yendo del tema, ¿eh? Sí, Pepe. Aquí no hay tema, ¿no? Aquí mandas tú. Bueno, pues con todo eso, digamos, es cuando intentamos poner en papeles todo este tema. Entonces, ¿de dónde hemos sacado las cosas? Primero, la propia hermandad, que tiene un legado histórico y de documental extraordinario, ¿eh? Los libros de actas, documentos guardados, y ahí ya lo teníamos ahí. Por otra parte, cuando se inicia el proceso de que el hecho de los piratas, y voy a contar un poco así qué pasa. Si quieres puedes entrar en el tema del libro y hablamos de los piratas. Los piratas estos, digamos, aparecen en Cádiz, pero aparecen en Cádiz porque esta gente en 1827, sobre noviembre-diciembre, un barco que se llamaba Armado en Corso, de barco civil, en que se le pone un jefe de la Armada brasileña, estamos hablando de Brasil, el Defensor de Pedro, un barco brasileño, un capitán de fragata al mando y un segundo que también era marino de la Armada brasileña. Bueno, pues este barco, si unir Río de Janeiro con la costa africana, llega a Ghana. Ghana. Van a Ghana, digamos, a coger mercancía, pero en realidad iban a coger esclavos. Claro, era un barco. La trata negrera. De trata de negro. Y la dotación que iba, la gente que iba a bordo, era, pues imagínate lo que había en aquella época, estamos hablando de 1827, y encabezados por un gallego de Pontevedra, Benito Soto, pues deciden sublevarse, es decir, amotinarse. Aprovechan que el comandante del barco estaba en tierra negociando, etcétera, etcétera, y se sublevan. Y el barco cogen a unos que estaban de acuerdo, que eran portugueses, eran franceses, eran españoles, brasileños, deciden llevarse el barco y se convierten en piratas. Tú hablaste antes de que hay que ponerse en el momento. La legislación española era la década ominosa, se había vuelto a un momento duro, muy duro, de que la ley es la ley. Y el Fernando VII más duro. Con lo cual esta gente, pues claro, le cae el peso de la ley con todas. Y después el tema de la piratería, que hablaste también. O sea, las naciones civilizadas del momento, sobre todo el Imperio inglés, no podía consentir que hubiera pirateo, porque era machacar todo el tráfico marítimo. ¿Quién lo iba a decir? Bueno. ¿Quién lo iba a decir? Le dijo la sartén al cazo. Bueno, pero bueno, eso es otra historia. Que ellos tenían que defender el tráfico marítimo. Entonces esta gente se llevan el barco a una pequeña isla que se llama la Isla Ascensión, que está en aquella zona próxima a la isla de Santa Elena, donde muere Napoleón. Es una isla pequeñita que está en esa parte del mar Atlántico. Y esa isla de Ascensión tenía mucho tráfico marítimo, sobre todo los barcos que venían de la India, aprovechaban por lo que se llama las recaladas, es decir, para verificar que iban bien en la navegación, y si no, paraban allí a coger agua, a coger víveres. Con lo cual, alrededor de la isla Ascensión es donde ellos ponen su campo de acción. Y allí van asaltando barcos que van apareciendo, el Topacio, barcos ingleses, barcos franceses. Pues era descaradamente, pues como era un barco rápido, este era un barco muy rápido, un pequeñito, una especie de fragatita pequeña, de manera que se ponían a su altura. Como el barco estaba armado en corso por la Armada brasileña, pues llevaba sus cañones, llevaba su artillería y llevaba a esta gente que eran aguerridos, que eran unos piratas, nunca mejor dicho. Y van asaltando barcos, van haciendo verdaderas barbaridades que las describimos en el libro porque nos hemos ido documentando en el tema. Y en un momento ellos deciden que ya estaba bien de lo que estaban haciendo y vuelven. Benito, que era de Pontevedra, Benito Soto, viene a la zona de Coruña, Pontevedra. Parece que ahí desembarcan parte del botín que llevaban y el resto parece ser que iban a irse a la zona de Gibraltar.
pensando en que allí podían estar mayor acogidos o mejor acogidos que en la propia España, donde sabían que la legislación, como tú hablaste muy bien, estaba muy, muy, muy endurecida. Hay cosas que no cambian nunca, ¿no? Lo de Gibraltar como refugio de pero después personas de mal vivir. Pero le sale muy mal a este Benito. Ya veo. Pero bueno, hay cosas que no cambian. Después veremos. Bueno, total, que en un momento aparece una mañana varado, es decir, había habido un error de navegación, aparentemente, en la zona del Chato. Y ya estamos hablando de que aparecen en mayo de 1828. Y la ciudad de Cádiz, incluso el parte de Vigía, que era una especie de publicación diaria que hablaba de los movimientos de barco, lo da como aparecido un barco encallado. Inicialmente parecía que había sido un error de navegación, con lo cual en la zona del Chato, ahí aparece. La ciudad de Cádiz inicialmente se vuelca con ellos, pensando que eran unos pobres marinos que habían tenido un error de navegación, que eran unos verdaderos náufragos. En el barco en ese momento iban 16 personas, nada más, con lo cual ya era muy extraño todo eso. Bueno, lo que inicialmente aparece como que eran unos pobriños, digamos, pobre gente que ha naufragado, van viendo después cómo va cambiando la cosa y lo que ven es que eran unos piratas desalmados, con lo cual cambia totalmente el momento. Pasan de ser gente a proteger a gente que los metan en la cárcel. Y ahí se inicia un proceso de enjuiciamiento de estos piratas. Fíjate, la legislación era tan dura que tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, había sido encallan en Cádiz, pero en realidad era un barco brasileño donde había de todas las nacionalidades, de manera que la legislación era durísima. De tal manera que Inglaterra está tan preocupada que, como había asaltado barcos ingleses, mandan a Cádiz incluso a gente a una rueda de identificación para identificar a los piratas que los había asaltado. Porque no vamos a hablar ahora de todos los asaltos que van haciendo, pero que mandan incluso desde Inglaterra gente a Cádiz a identificarlos. Así sería el volumen de robo. Claro, de muertes, de crímenes de esta gente. De todo. Bueno, de hecho, cuando ya ven en la ciudad de Cádiz, incluso se publica en el diario mercantil que el que hacía de dueño del barco, que era el segundo, Antonio Rodríguez, quiere vender los restos del barco, se publica en el diario mercantil de Cádiz, el precio, la subasta, en fin, digamos, una especie de venta pública. Benito Soto, cuando ve el tema de que está fatal, huye a Gibraltar, pensando que la legislación inglesa le iba a ser más favorable. No es así, porque después fue ajusticiado en Gibraltar. Bueno, pues ya tenemos, digamos, la idea, ¿no? Que estos 16 piratas, la Armada le inicia un procedimiento de su legislación, la legislación antipirata, que tienen todo lo que se llama un consejo de guerra, es decir, que se les va a encausar, los mete presos en la cárcel del Arsenal de la Carraca, la que se llama una cárcel de 4 torres, que sigue existiendo hoy en día, un edificio precioso que se ha rehabilitado hace poco, y ahí estaban presos estos. El procedimiento va avanzando, y en un momento que hay que tienen derecho a una defensa, haya hecho lo que hayan hecho, de tal manera que a estos 16, a cada uno de ellos la Armada le nombra un oficial para que hagan en el juicio suyo, en el proceso, hagan de defensores de ellos. Y aquí tenemos que hacer un incidente. El número uno que queda vivo de ellos era un francés que se llamaba Antoine Saint-Cyr Barbazan, que era un chico joven que cuenta que era un tío muy apuesto, muy joven, muy francés de la época, del romanticismo. En comparación con los demás, era un hombre culto, tan culto que es el único que hace testamento. El testamento que hace lo que se llama en capilla y que se conserva en el Archivo Histórico de Cádiz, el testamento, y además muy interesante porque como él no hablaba muy bien español, le acompañan 5 testigos que son 5 hermanos de la Santa Caridad. O sea, la hermana de la Santa Caridad no solamente los acompaña en el tema religioso, sino en todo lo que necesitaban de ayuda, y entre ellos es en el momento de hacer testamento Antoine Saint-Cyr Barbazan, y hace un testamento en que deja heredero a su madre. Hay un momento muy, muy bonito de que los hermanos de la Santa Caridad eran médicos, eran de todo en la ciudad de Cádiz, y hay un tal doctor Flores, que era catedrático, que lo acompaña en la cárcel, y este doctor Flores tenía la Legión de Honor,
que se lleva en la solapa, dan indicio de cómo se vestían para ir a la cárcel a ayudarlo, o sea, con su levita, con su gala, sus mejores galas, para acompañar a los reos. Y llevaba una especie de circulito rojo en la solapa. Y este Saint-Cyr, cuando la ve, le dice que si le permite besarla, un poco como despedida de la patria. O sea, un hombre culto en ese sentido. Había sido un monstruo, ¿eh? Sí. Un monstruo. Lo cortés no quita lo valiente. Saint-Cyr Barbazan había sido un monstruo. Bueno, pues estábamos en ello, de manera que cuando los oficiales están asignados a un tal Freitas, que era un pobre hombre, era portugués, le asignan a un tal Manuel Montes de Oca, alférez de navío. Y a Saint-Cyr Barbazan le asignan a Francisco de Paula Osorio, otro alférez de navío, como defensores. Cuando después iremos hablando de ellos, bueno, para que nos centremos, de los 16 encausados, 10 son condenados a muerte por ahorcamiento, y de ellos 6 no solamente a ahorcamiento, sino al descuartizamiento, que eso era ya el no más, es decir, lo que peor de lo peor. Claro, y el descuartizamiento llevaba que se ponían los trozos, la cabeza, sobre todo la cabeza, nada más, en unas picas, en unos palos, pegado al mar, como un poco como diciendo... Como advertencia, ¿no? Como advertencia. Mirad lo que os puede pasar. Exactamente. Fíjate. Una advertencia ya en fecha tan tardía como el siglo XIX, que todavía lo de cabeza en pica, ¿eh? Cabezas en pica puestas durante meses para que advertencia a que la libertad de navegación por los mares tenía que ser casi sagrada. Que no se podía consentir el que hubiera cosas de estas. Bueno, pues estos oficiales que van trabajando con ellos, Manuel Montes de Oca era un oficial de la Armada nacido en Medina Sidonia y que era un hombre preclaro, de una inteligencia magnífica, de tal manera que Manuel Montes de Oca, la defensa que hace de este Freitas es tan bonita que la publica el Diario Mercantil de Cádiz. Fíjate. Freitas no lo condenan a muerte, lo condenan a prisión, pero la defensa de él que hace es muy bonita. Hombre, y eficaz, le salvó la vida. Sí, le salvó la vida, exactamente. Bueno, sin embargo, Saint-Cyr Barbazan, Francisco de Paula Osorio, no conocemos todos los detalles. Bueno, yo a lo mejor me estoy contando... Estupendo, no, si nos estás llevando la entrevista, nosotros vamos a cobrar lo mismo, hablando tú. No, el tema está en que después, es verdad que la hermandad tenía su documentación desde el punto de vista de hermandad, pero todo este proceso, este proceso, yo lo he intentado conseguir entre mi hobby o aficiones, ahora que estoy retirado de la Armada. Consiste, que hablabas tú, de buscar personajes de la Armada que tengan relación con Cádiz y con la hermandad y tal. Y me voy a veces a lo que se llama el Archivo General de la Armada, que está en el Viso del Marqués. Casi todos los años me voy allí 4 o 5 días. Javier, que está aquí conmigo, me acompaña algunas veces. Y cuando ya estábamos en este tema, pues intenté conseguir el expediente, digamos, del este juicio caso. De este caso. No está entero en el Viso del Marqués, porque en Cádiz había un archivo intermedio que es donde pudiera haber estado, pero en 1976 se incendió ese edificio y se perdió todo lo que había. Vaya. Con lo cual hay un hueco ahí. Pero sí había y hay los documentos que por cualquier razón el capitán general de Cádiz elevaba al ministro de Marina. Eso sí se conservan en el Viso. Ese archivo. Con lo cual en el Viso hay parte del expediente del defensor de Pedro, de todo este tema, cuando ya está terminado, como el instructor, que era Lasso de la Vega, hace el escrito final de elevación, etcétera, etcétera. O sea que eso lo hemos documentado. Y después lo que se ha escribió un capitán de navío, se llamaba La Zaga, sobre este proceso, con lo cual hemos ido siguiendo, digamos, todos los detalles de esta gente. Bueno, pues Manuel Montes de Oca... Eso iba a decirte, que es que ese personaje va a ser un personaje que va a tener una trayectoria, que aparece aquí, que lo nombra,
y que va a tener una trayectoria. Atento a este Montes de Oca de Medina, ¿eh? Este ciudadano de Medina, alférez de navío, que consigue que su defendido no sea ahorcado y puesto en la pica y todas estas cosas, sino consigue, que su pena de cárcel. Manuel Montes de Oca va a tener una trayectoria importante. Es un oficial de la Armada, de que cuando tendríamos que situarnos en este hombre llega a ser diputado de las primeras cortes que se hacen por la aplicación ya de cuando se jura en 1820 la Constitución de 1812, crea exactamente, en el trienio liberal se van creando ya diputados, y este hombre entra como diputado de las primeras cortes que se hacen, con lo cual va uniendo su carrera naval, la va dejando en virtud de una carrera política. Manuel Montes de Oca, digamos, abandona su carrera naval y se dedica mucho a la carrera política. Y por decir algo, él le tiene una verdadera adoración. Cuando muere Fernando VII en 1833, le sustituye, como sabéis, su viuda, María Cristina de Borbón, y este hombre llega a ser ministro de Marina durante la regencia que hace María Cristina de Borbón, a quien le tiene verdadera adoración, de tal manera que en un momento que María Cristina de Borbón cae porque el general Espartero él se nombra regente, y hay un momento ahí en que un grupo de gente, creyendo que lo bueno hubiese sido que Isabel II, una niña, muy niña, se le nombrase reina, él cae o él defiende esa idea con algunos generales españoles, de manera que cree que Espartero no debería seguir la regencia, sino que debería volver otra vez María Cristina, que se tuvo que ir a Francia. Sí, en la época de los pronunciamientos militares. Exactamente. Y él hace un pronunciamiento militar en Vitoria y es condenado a muerte y muere. Es fusilado en 1841. Y ahí empieza la leyenda, porque en 1842 Salvador Bermúdez de Castro hace una biografía de Manuel Montes de Oca, y ahí hay un error que arrastra, que es que él dice que fue el defensor de Saint-Cyr Barbazan, y no es así. O sea, Saint-Cyr Barbazan, este francés que digamos que era un personaje de película, nunca mejor dicho, no lo defiende él, sino que él defiende a Freite. Y digo porque ese error se va a arrastrar durante momentos posteriores. Para ir saltando en lo que va ocurriendo, Alejandro Benicia, un escritor, en 1855 escribe 2 novelas, El Milano de los Mares y El Corsario Negro, que es una versión novelada de estos piratas. Y a Saint-Cyr Barbazan pues digamos lo idealiza, por llamarle un poco, en esas novelas, pero él sigue insistiendo en que a Saint-Cyr Barbazan lo defendió Manuel Montes de Oca, que no es cierto, O sea que ya Benicia va diciendo eso. Pero no es el único escritor que habla de Montes de Oca. No, porque atento a qué personaje va a aparecer. Va a aparecer Benito Pérez Galdós, digamos que es el cronista de nuestra España moderna, le dedica a Manuel Montes de Oca todo un episodio nacional que se llama así Montes de Oca, donde va contando lo que don Manuel Montes de Oca en esos tiempos vivía. Y Benito Pérez Galdós lleva al final, como no, relata perfectamente bien el momento en que en Vitoria es cogido preso Manuel Montes de Oca por los miñones que lo traicionan, etcétera, 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 y que lo fusilan. Y él hace un paralelismo, digamos, de que Manuel Montes de Oca en el momento final rememora todos los momentos finales de los piratas. En los libros de Benicia, de Alejandro Benicia, en El Milano de los Mares y El Corsario Negro, como idealiza a Saint-Cyr, pues los momentos finales de Saint-Cyr Barbazan, pues él decía que ya estaba deseando que la justiciaran
porque él entendía que no tenía perdón en la tierra, Claro. sino que quería ir ya a ese futuro, a ese perdón celestial que no encontraba aquí. Y hace un paralelismo, digamos. Incluso yo pedí y me lo mandaron el testamento de Manuel Montes de Oca, que es muy curioso porque también es tan pequeño, se parece al testamento de Sensir Barbazán. Y Benito Pérez Galdós, cuenta cómo también en esos momentos finales Manuel Montes de Oca pues también se arrepiente de sus errores, estaba deseando la muerte, bueno, la idealización de la muerte. Manuel Montes de Oca era un romántico, es que él pide mandar el piquete de ejecución, Claro. y se lo prohíbe el sacerdote porque decía que entonces podía entrar en un Suicidio. El suicidio. Exactamente. Claro. Y entonces él no se lo permiten. Entonces él lo único que decía es que quería rezar en el momento que lo iban a justiciar. Bueno, son personajes, tanto Sensir Barbazán como Manuel Montes de Oca, que entran, se elevan y entran en la leyenda, Claro. que arrastra a estos piratas de Cádiz. La palabra piratas de Cádiz por primera vez la utiliza Adolfo de Castro, que fue alcalde de Cádiz, hermano de la Santa Caridad, en un periódico que dirigía en 1887, se llamaba La Palma de Cádiz. Y ahí va contando cosas, fíjate tú, cómo eso que fue en 1830, hay una biografía, hay un Vinicia que escribe, en 1887 La Palma de Cádiz va contando cosas, y es la primera vez que se utiliza la palabra piratas de Cádiz a este grupo de piratas de Cádiz, 1887. Y luego después, Pepe, aparecemos en los anticuarios. aparecemos en los anticuarios, aparecemos en el himno oficioso de Cádiz. Cádiz capital tuviera un himno, ¿cuál sería? Los duros antiguos. Pérez Galdós en 1900 habla de Manuel Montes de Oca, y ahí hay, digamos, como una especie de años que no pasa nada, y en 1904 es cuando en Cádiz aparece, en junio, en que cerca de donde había unas factorías de pescado, aparecen que haciendo unas excavaciones, parecía que era para enterramientos de restos de pescado, etcétera, etcétera, aparecen los duros antiguos. Aparecen unas monedas, y ahora viene toda esta cosa de que Cádiz entero se va a buscar. A escarbar la playa. Claro, empieza, el principio es auténtico, es decir, que aparecen unas monedas, eran estos duros columnarios que le hemos dedicado la portada del libro, de estas monedas. ¿Cuántas aparecen? Es muy difícil saberlo, primero porque el que la encontraba no lo decía. Evidentemente. Con lo cual se sabe que unos cogían unos, pero que las cantidades exactas no se sabe. Bueno, lo que sí es que trasciende a la leyenda, y en 1905, cuando el carnaval de Cádiz, como en 1904 en junio habían aparecido, en el carnaval de febrero de 1905, el tío de la tiza le dedica esa copla de los duros antiguos, del coro de los anticuarios, que va dedicándosela a Cádiz, con lo cual, bueno, en principio lo que sí se sabía que había aparecido un tesoro, lo que no se sabía era la procedencia. O sea que en 1905, cuando se canta en Cádiz los duros antiguos, no se sabía, habían aparecido, pero no se sabía de dónde podían haber aparecido. Ahí hay otro momento muy interesante, bueno, quizás por el punto de vista literario, es que en 1919 un marino, Manuel de Saralegui, cuando le escribe a Benito Pérez Galdós para sacarlo un poco del error de que Montes de Oca no había defendido a Sensir Barbazán. Las cartas las hemos encontrado referidas. Benito Pérez Galdós le dice que es lo que él ha leído en Bermúdez de Castro, que ya contábamos que había hecho una biografía, y que bueno, que era lo que él había leído, pero que le demuestra como marino, diciéndole que el procedimiento era el que había sido, y que Montes de Oca defendió a Freitas, no defendió a Montes de Oca, a Sensir. Pero bueno, eso no quita nada para que esas monedas aparecen, ese tesoro aparece, y ya sería después, en 1960, cuando don Antonio Perea de la Rocha, el marqués de Arellano, escribe en ABC un documentadísimo artículo en donde él
incluso tengo marcado hasta el párrafo. Él hace un estudio muy concienzudo, y él dice una frase que yo cuando hablo de esto lo digo, y dice el Marqués de Arellano: tengo casi seguridad absoluta de que dichos duros proceden del botín del bergantín pirata brasileño. O sea que ¿qué documentos encontró Marqués de Arellano? Él dice que había hablado con los entonces marinos en 1960 que estaban destinados en San Fernando, tanto en el observatorio, que era el contraalmirante Fernández de la Puente, etcétera, etcétera. Documentos que yo os contaba, he intentado encontrar en el viso del Marqués y no he encontrado, pero sí os dije que había un archivo en Cádiz que en el 76 arden, que había documentos en el archivo de Cádiz que se perdieron. Pues puede ser, casi seguro, claro. Porque el Marqués de Arellano era, para certificar y decir ese párrafo, tenía que tener una documentación muy concienzuda, claro. Para asegurar que fíjate, que estos piratas que ajustician por el tema de la seguridad de la navegación en la mar, que asiste la Hermandad de la Santa Caridad en 1830, a la larga, nos llegan a que entran en la fase de la leyenda y que al final se certifica de que esos tesoros que habían aparecido procedían de ellos. Pues eso es lo que hemos querido contar con rigor, porque todo esto yo te he contado aquí en 10 minutos. Lo hemos ido documentando, de manera que hemos ido con... Yo cuando hago un libro de esto, uso y abuso de las notas al pie para que esto está aquí y esto está aquí, y sí, para bien documentado, sí, bien sí, para ratificar que la documentación sí, está exactamente correcta, está que no se lo está está inventando, vamos, que exactamente, para procurar lo que es el oficio del historiador, y no del periodista. Eso. que ahí lo hemos contado así y ha quedado muy bien. Y después, bueno, ya por remate, ya que estoy, es cuando este médico de Cádiz, Venancio González, un cardiólogo que durante casi 50 años fue hermano de la Santa Caridad, por un hombre que escribía mucho y daba unas conferencias magníficas sobre el toreo, era un hombre muy culto, pues escribe una especie de un delicioso cuento, como yo digo, una deliciosa historia, se llama Vino por el mar. Y él lo que contaba era que un personaje que él crea, jovencito, pues que lo tenían un poco como de ordenanza del Hospital de la Santa Caridad, y que él cuenta que este Víctor Sancir, pues al principio, cuando no se sabía que era un pirata, sino que era un náufrago, pues lo llevan al hospital y ahí lo conoce, este señor. Parece, él cuenta, de que de Sancir le contó a él el secreto y la localización del tesoro. Y este chico joven lo que hace es que inventa o crea una especie de empresa dedicada a utilizar la arena de la playa para construcción, y pide permisos municipales, etcétera, etcétera, de manera que este hombre se hace rico rápidamente, y crea una naviera, cambia la vida, de tal manera que cuando en 1904, ya muy mayor, él en un rincón y tal, y en la casa van contando que aparecen unos duros antiguos, dice que él dijo por los bajini, aún quedaban más. O sea que, bueno, el que en Cádiz había habido enriquecimientos rápidos de familias, sobre todo de navieros y tal, se contaba mucho de este tema, si no de pirateo, de la aparición rápida de tesoros, ¿no? Sí, de algo rarito, algo... Sí, pero era relativamente frecuente, ¿eh? Sí. Así que, bueno, estamos... lo que pasa es que se nos está yendo el tiempo, y, en fin, nosotros estaríamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo tan clásico de cualquier tipo de literatura, en este caso como piratas, tesoros enterrados, ajusticiados, Cádiz. Vamos, esto es que no es solamente histórico, es que es literario. Es que con menos de esto, Pepe, se han hecho no sé cuántas novelas. Así que yo te animo ya a que no solamente escribas el libro, sino, oye, aquí hay una novela de pirata, yo la veo. Bastante curiosa. Yo la veo. Vamos, si no la escribes tú, la escribo yo. Bueno, pues con esto que cerramos el bloque de la entrevista
Y pasamos a efeméride. Pasamos a efeméride y como decimos siempre, aquí hay 4 historiadores, ¿eh? Aquí que Javi, te quiero escuchar. Sí. Te quiero escuchar, que yo sé que habla aquí tu padre era el protagonista. ¿Se me escucha? ¿Está el micro abierto? Se te escucha Vale. perfectamente, ¿vale? Ahora intervendré yo, no es que yo he querido dejar que hablase él. Hombre, es el protagonista. Totalmente, nunca mejor dicho, y me alegro de haberlo traído aquí y de que estemos echando este ratito. Nos alegramos más nosotros. Bueno, pues empezamos con la efeméride y empiezas tú, José Manuel. Vale. Bueno, pues en el año 987 en Francia, Así, ahí es nada, 967. al fallecer Luis V, último rey carolingio, llega al trono Hugo Capeto, cuya dinastía domina la región de La Île-de-France. en la región de Francia. Sus descendientes gobernarán Francia en forma directa hasta 1848, y aunque la rama principal de los Capetos se extinguirá en 1328, las dinastías posteriores de los Valois, Borbones y Orleans descenderán por línea directa de Hugo Capeto, hace 1037 años. El fundador de una dinastía que, bueno, que entre Francia, las 2 Sicilias y España muchas ramificaciones. Y muchas ramificaciones con el resto de Europa, pues va muchas testas coronadas y sobre todo hay quien dice que los Borbones llegaron a los tronos a través de ¿cómo se dice? Del corazón y la cama. ¿Por qué? Porque los vínculos. Claro, porque siempre decían, donde no llega la guerra, llega el amor. Entonces, pues llegaban y a través de los matrimonios, pues fueron consiguiendo los distintos tronos, ¿no? Bueno, ahora en la siguiente vamos a hablar el primer Borbón. de cuando llegan los Borbones. En 1702, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, Austria, partidaria del archiduque Carlos, como no podía ser declara la guerra a Francia y España, partidaria de Felipe V, hace 322 años. Felipe V, que ya sabemos que no quería ser rey de España, y fue el único rey que lo fue 2 veces. Es curioso como esa ironía de la historia, que Felipe estaba allí con su abuelo Luis XIV, que le dijo, calienta que sale, que vas a tomar el trono de España. Y el pobre mío... Aquí, bueno, al fin y al cabo, este es el inicio de la dinastía borbónica, de los Borbones. Y al fin y al cabo aquí es como, digamos, el cambio, ¿no?, de los Austria, porque Carlos II muere sin descendencia, Felipe V se hace con el trono después de la Guerra de Sucesión, pero vemos aquí, digamos, las dos España, por llamarlo de alguna forma. Sí. Felipe V en un principio estaba con Castilla con la intención de centralizarlo todo, mientras que el archiduque Carlos prometía, digamos, que los fueros de Navarra o... Bueno, y a los pocos años aquí en Cádiz nos dio una gran alegría con el traslado de la Casa de la Contratación para gran cabreo en la localidad vecina de Sevilla. Y claro, Felipe V es un rey que bueno, que como todo, según cómo le va la guerra a cada uno. Y sombras. Claro, y que en Cataluña yo recuerdo que emitieron un sello un sello con la efigie de Felipe V y lo ponían al revés porque, en fin. Es que le había quitado los Felipe privilegios. V, muy popular, pero fue el primer Borbón y de hecho es el primer Felipe y el último Felipe, que es el actual rey de España, que es el Felipe VI, ¿no? Entre Felipe y Felipe está la dinastía de los Borbones, ¿no? Bueno, pues seguimos con reyes de España, pero en este caso un rey un poquito... y efímero. Efímero y controvertido. Habla y hablaremos en 1808, en el inicio, digamos, de lo que sería la guerra de la independencia, pues Napoleón Bonaparte cede los reinos de España e Italia a José Bonaparte. España e Indias. India, a su hermano José Bonaparte. Estamos en el marco de ese bochornoso y vergonzoso episodio de la historia de España, que son las abdicaciones de Bayona, donde la corona de España va pasando de cabeza en cabeza. Pero hace unos meses hablaba con mi padre de que el tiempo que gobierna José Bonaparte se hicieron algunas cosas importantes a nivel administrativo en España. A ver, visto con perspectiva... Eso. Visto con perspectiva, si España quería parecerse a Suecia, si le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Suecia, es decir, haberse quedado con un rey impuesto por Napoleón. Los reyes suecos sabéis que descienden del general Bernadotte, que en un episodio también muy curioso lo llegamos a contar lo llegamos aquí, llega de manera rocambolesca a ser rey de Suecia. Si España hubiera mantenido al rey José, que no era tampoco
A ver, Erudito. no era ni un santo, porque el equipaje del Rey José, cuando hablamos del episodio nacional, el equipaje del Rey José te habla de todo lo que se llevaba José para Francia, cuando... En fin. Pero otro gallo hubiera cantado. Yo creo que otro gallo le hubiera cantado a España. Tenía un proyecto de división administrativa de las provincias que no llegó a cuajar. Y el establecimiento de la Ilustración, de un liberalismo moderado, y fíjate... Una idea más innovadora, en comparación después llegó... Es que vino el Narizota. El Narizota, que aquí se la apoda el Narizota. Es que, Pepe, nosotros a Fernando VII le llamamos el Narizota. No, nosotros. Ese eres tú porque le tiene tirria. Le tengo manía. Es que a ver quién... Entonces, bueno... Fernando VII es un personaje muy difícil de defender. Porque lo único bueno es que es indefendible. Bueno, al final, lo único bueno que hizo fue crear el Museo del Prado, y en realidad no lo hizo él, sino su esposa Bárbara de Berganza, pero bueno. Y después ayudó a que su hija cambió la lizálica, ayudó a que su hija no supo ni morirse. Pero bueno, ningún programa de tiempo de historia en el que no nos metamos con Fernando VII, eso que no quede. Es que puede ser el peor rey de la historia. Pues, y ahora nos vamos a un momento que yo aquí, como tenemos a un marino, vamos a hablar de otro gran marino insigne. Bueno, pues en 1898, a la salida de la bahía de Santiago de Cuba, los estadounidenses hunden la escuadra de 6 barcos mandada por el almirante Pascual Cervera hace 126 años. La batalla de Santiago de Cuba. Fue el 3 de julio. El 3 de julio. Mira, de eso mi padre sí que puede hablar. No, sí, puede hablar. Aquí la frase que dijo, ¿no? Con la conciencia tranquila voy para el sacrificio. Eso es. Desembarcó a todos los marinos no indispensables, ¿no? Y murió en Puerto Real, ¿eh? Sí. No muere allí en la batalla. No. Pasó el año pasado, me da mucha pena, 125 años y no hubo unas celebraciones. Conmemoraciones, o sea, celebrar o conmemorar o recordar. Recordar es revivir las cosas. Y no hubo. Todo esto que ha rodeado al mundo de la batalla, hoy en día también tenemos unos conocimientos que no tenían entonces ellos, porque eran las comunicaciones que había, etcétera, etcétera. Pero es una página tristísima. O sea, es verdad que él desembarca incluso material, etcétera, etcétera, de cosas, sabiendo que la salida era... La muerte segura. La muerte segura. Era 1-1 contra una flota que le estaba esperando. O sea, que él había desembarcado y había organizado fuerzas en tierra, etcétera, etcétera. Ya llevaba tiempo diciendo que de allí había que irse, o no es así. No tenía ni que haber ido, que era un problemón, porque él estuvo incluso en San Juan de Puerto Rico, etcétera, etcétera, porque era meterse en un encierro, meterse ahí, y sobre todo el salir, es un tema amplio. Se podía haber negociado con la escuadra dentro, es decir, no sacarla a pasar por el paso que iba a pasar, sino haber negociado una rendición en condiciones con la escuadra dentro, antes de perder la escuadra, porque el perder la escuadra era perder, como se vio después, el tema colonial. Pero lo que estamos ahora es recordando la página al día. Claro, y es que no hemos ido de tiempo. Lo cual siempre es buena señal. En radio siempre es bueno. Es bueno que nos hayamos ido de tiempo. Eso es señal de que nos lo hemos pasado pipa, que hemos aprendido. Que había contenido. Hemos aprendido mucho y que la conversación ha ido muy fluida. Pepe, ha sido un placer enorme. Te hemos escuchado tu magisterio. Hemos como niños buenos, aquí los tres escuchándote a ti. Porque os faltará visitar la iglesia un día. Eso lo haremos. Que yo prácticamente hoy no me he ganado el sueldo, porque casi no he hablado, ¿verdad? Totalmente, y yo menos. Y tú menos, así que perfecto. Que nada, que en otra ocasión, cuando tú quieras, hablamos otra vez de cualquier otro tema, porque aquí, Pepe, tienes tú tu casa. Y Javier, lo mismo. Siempre yo soy su Sancho Panza. Eso es. Bueno, pues yo además que daros muchísimas gracias por todo, porque hoy en día que haya alguien que se preocupe por la cultura, difusión, que acerca a la gente, le siembren inquietudes hoy en día, eso es digno de elogio. O sea que muchísimas gracias
por este momento y muchísimas gracias por el programa que tenéis y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través de WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa. Bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto. Y este es el último programa de la temporada. Volvemos en septiembre con mucho más contenido, con mucha más historia y siempre con historia para todos los públicos.